porque hay muchas palabras que van a ser nuevas para ustedes. Y bueno, yo les doy a ustedes PDF. Cada clase les pongo un PDF. Este PDF que he puesto esta semana les dura para las 3 primeras clases. No, para todas las clases, hasta la segunda semana. Es un PDF largo que les dura hasta la segunda semana. ¿Ya? Después les pondré un PDF por cada clase, por cada tema. Les iré poniendo, y a ustedes les recomiendo que ese PDF que yo les pongo antes de la clase lo impriman y durante la clase lo tengan a la mano, de tal manera que lo que yo digo y no esté en el PDF, ustedes lo anotan. Porque todo lo que van a ver aquí en PowerPoint está en el PDF, incluso está desarrollado. Aquí en el PowerPoint está algo, pero no está desarrollado todo. Entonces, si ustedes van viendo y si notan que algo de lo que yo digo no está en el PDF, lo anotan. O yo a veces digo preguntas de examen y ustedes anotan. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Y entonces esta primera clase, esta semana y la otra, son de puros conceptos, nomenclatura, clasificaciones, generalidades, etcétera, llevarán ustedes, ¿no? Y por eso es un poquito tal vez aburrido, porque todavía no veo ningún parásito, sino que vemos solamente conceptos, pero son muy importantes y es muy necesario conocerlos para entender después fácilmente la teoría, ¿no? El parasitismo es una asociación entre especies y hay relaciones interespecíficas. Aquí me he comido una S yo. Relaciones interespecíficas. Es decir, que decir, entre específicas especies. En el mundo, en la vida, en el desarrollo de la biología, en la naturaleza, todos los seres están asociados entre sí de una u otra manera. ¿Ya? Entonces, estas relaciones interespecíficas son las que acontecen entre miembros de diferentes especies. Pero también hay relaciones dentro de la misma especie, ¿verdad? Por ejemplo, un gato y un perro tienen una relación no muy amistosa, una relación interespecífica, aunque a veces sí son amigos. Pero también entre gatos hay relación y entre perros también. Eso se llama intraespecífica. Cuando la relación es entre individuos, por ejemplo, ustedes son todos seres humanos, las relaciones entre ustedes, compañeros de clase, son intraespecíficas dentro de la especie humana. Pero la relación que ustedes tienen con su gato, o con su perro, con su loro, o con cualquier mascota que tengan, es una relación interespecífica entre especies diferentes. Y el parasitismo es una relación entre especies. Hay muchas relaciones, bastantes, por lo menos 20, pero vemos las más importantes que nos interesan a nosotros en esta materia. Entonces, estas relaciones específicas se llaman simbiosis o también asociaciones. Simbiosis o asociaciones. Simbiosis significa compartir la vida de una u otra manera, ¿ya? Eso es simbiosis. O también asociación entre seres vivos, es lo mismo, ¿ya? Y aquí tenemos unos 5 ejemplos de los más importantes. Por ejemplo, la predación es un tipo de asociación entre especies. ¿Cuál sería un ejemplo de predación por ustedes? ¿Qué es la predación? Y un ejemplo para que me digan a mí ustedes. Por ejemplo, puede ser un gato que se come un ratón. Ya, Que va, el gato se come al ratón. Esa es una relación de predación, porque el predador es el que se come a la presa, que es el ratón. Es como un león que se coma a una cebra, o un leopardo que se come una gacela o un antílope. Eso es la predación. Esa es una manera de asociación. Pero se supone que toda asociación, toda simbiosis, o sea, toda vida compartida, tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la ventaja en la predación para los dos participantes, para el predador y para la presa? Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja para el león y cuál es la ventaja para la cebra? ¿O cuál es la ventaja para el gato y cuál es la ventaja para el ratón? Pero mejor pongamos en los animales salvajes. La ventaja, por ejemplo, entre el león, ¿cuál es la ventaja para él
¿Y cuál es la ventaja para la cebra o para el antílope o para el ñu, cualquiera de esos animales que se comen? ¿Mm? ¿Cuál es la ventaja para el león? Que se alimenta. Se alimenta. ¿Cómo? Le permite alimento. Alimento. El león se beneficia porque obtiene alimento. Y la cebra o la gacela, que es comida, ¿cómo se beneficia? No sale beneficiada. Porque la matan. Digamos, la cebra se alimenta del pasto, es la única forma en cual se puede beneficiar. ¿Y El qué tiene único, que ver el pasto con el león? Está bien lo que dice, pero se alimenta con el pasto. ¿Y qué pasa? el único, el único beneficio que le veo a este no sería más bien un beneficio de la cebra, sino el beneficio en pro de del ciclo de la vida. Sobre la especie de la cebra. También sobre la selección natural, de que, por ejemplo, los más débiles serían comidos y alcanzados y los más fuertes sobrevivirían. Ya, ahí hay dos muy buenos ejemplos. El primero, el del pasto, ya, porque la cebra come pasto. Si el león no se comiera la cebra, los herbívoros se multiplican de una manera muy rápida. Entonces, llegaría el momento que serían tantos herbívoros, porque no son solamente cebras, también hay jirafas, antílopes, ñu, búfalos, gacelas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, son tantos los herbívoros y llegaría el momento que se acabe el pasto y todos se mueren. O sea, en ese sentido, la cebra que es comida no se beneficia, lógicamente, ni el ñu que es comido, ni la gacela que es comida, pero la especie se beneficia porque se evita la superpoblación. Está bien esa teoría, muy bien. ¿Ya? Entonces, claro, a ninguna cebra le hace chiste ser comida, bueno, pero en cambio su especie se beneficia. Y en el caso del otro ejemplo que pusieron, ¿ya? Que es pues que al comerse el león a la cebra, ¿ya? ¿Cómo fue que me dijeron? Yo me olvidé el otro ejemplo que me dijeron. Lo de selección natural. Allá la selección natural. Es decir, lógicamente, como bien dice esta niña, muy bien pensado, eres una chica muy inteligente, los que son comidos no son pues los mejores, pues. Son los más débiles, los más viejos, los que tienen algún defecto físico, enfermos, y por último los más tontos. Entonces eso hace que esos tipos ya no se multipliquen. ¿Ya? Esa cebra que nació con un defecto en las piernas que le impide correr, o en su sistema respiratorio, o lo que sea, ya no se multiplica, pues no se reproduce. Entonces no hay más nacimientos de individuos defectuosos. Y eso se llama selección natural. Muy bien, hijita, la felicito. Una buena respuesta. Otro sistema, otro tipo de asociación es la foresis. La foresis no es más que una asociación accidental, que también se llama fomite, en donde un individuo sin querer transporta a otro al sitio que le conviene. ¿Ya? Por ejemplo, la mosca. Una mosca se para en una caca que está recién depositada, calientita todavía la caca, y esa caca tiene quistes de amebas. La mosca, ustedes saben cuál es la golosina de la mosca, ¿verdad? La mosca le encanta la caca. Mosca que no come caca no es mosca. Y caca sin mosca no es caca. Tiene que estar siempre la mosca y la caca juntas. Entonces, esa mosca se beneficia de la caca. Pero los quistes de ameba que están allí, o los huevos del gusano que están en la caca, son transportados con las patas de la mosca hacia otros seres vivos, o hacia el alimento que ustedes se van a comer un sándwich allí en San Pedro, o en algún sitio, y se para la mosca ahí y le deja unos huevos de gusano o quistes de amebas. Y entonces, entonces se beneficia el parásito que estaba en la caca y la mosca se benefició porque comió caca. Eso, pero es solo un transporte, nada más, porque el parásito no se desarrolla dentro del cuerpo de la mosca, solo se fue accidentalmente en las patas. ¿Ya?
un transporte. ¿Y el mutualismo? ¿Qué tipo de asociación será el mutualismo? Fíjense, mutualismo. Una Donde asociación. ambas especies se benefician. Muy bien, claro. Muy bien, hijita. La felicito. El mutualismo es un tipo de asociación donde las dos especies que participan se benefician. Ustedes han visto, por ejemplo, en televisión que se ve el rinoceronte, el hipopótamo, el elefante, en África, ¿no? O otros animales grandes, hasta los cocodrilos. Los cocodrilos abren la boca y viene un pájaro y se le mete a la boca y se come los restos que están allí, o parásitos. Lo mismo en el rinoceronte, o en el elefante, o en el hipopótamo. Se paran y dentro de las orejas le limpian, se comen las garrapatas, se comen otros parásitos. Ese es mutualismo. El pájaro se alimenta y el otro animal se libra de los parásitos. Se benefician mutuamente. Y por eso, incluso en los tiburones se ve. En el mar hay peces grandes, hasta los tiburones, que permiten que otros peces pequeños les limpien los dientes. Les saquen, porque también tienen parásitos ahí. O tienen sucio o algo, ¿no? Ese es mutualismo. Ahora, comensalismo. ¿Qué tipo de relación es el comensalismo? Dos especies se aprovechan de sí mismos sin causarse ningún daño. O sea, una especie... Uno se beneficia, pero no hay como que desventajas para ambos. Pero si, a ver, comensalismo. Tú dices, uno se aprovecha del otro sin causarle daño, ¿verdad? Eso dijiste, ¿no? Ya. O sea, al aprovecharse se está beneficiando. Lo que pasa es que no le causa daño. Por ejemplo, tú tienes un amigo pobre, un pariente pobre, muy pobre, y ese pariente, como no tiene para la comida, todos los días pasa por tu casa justo a la hora de la comida a saludar, dice, vengo a saludar por aquí a la hora de la comida. Y como hay en la casa suficiente, nunca falta pues un plato que ofrecerle a él. Entonces él, asociado a de esa manera, ustedes se benefician porque come, pero no le causa ningún daño, ¿verdad? No le causa daño. Pero si ese comensal ya no se va ahí y no solamente se come lo que le dan, sino que se va llevando otras cosas o se mete en la refrigeradora y se roba un dulce, ahí ya no es comensalismo, ya está causando daño. ¿Y ahí cómo se llama entonces? Parasitismo. Muy bien, parasitismo. Cuando un animal se aprovecha de otro, pero le causa daño. Eso es el parasitismo. Que un ser vivo se aprovecha de otro y le causa daño. Si no le causa daño, es un comensal. O sea que el parasitismo empieza donde termina el comensalismo. ¿Ya? Ese es, y es lo que nos interesa a nosotros, de las asociaciones de seres vivos, nos interesa es el parasitismo, ¿verdad? Bien. Entonces, este es el concepto de un parásito. Todo ser vivo que vive a expensas de otro, sea dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, causándole algún daño, que puede ser pequeño o puede ser grande. A veces solamente una ligera picazón por ahí, un malestar pequeño, y otras veces puede causar hasta la muerte. Por eso, todo parásito es patógeno. Patógeno significa que causa daño. Que sea un daño pequeñito, casi que no molesta, hasta un daño grave como la muerte. Pero eso es lo característico de todo parásito. Si no causa daño, no es parásito. Es un comensal nada más. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto que ustedes deben recordar de parásito. Vive a expensas del otro, dentro o fuera de él. ¿Ya? Miren, por ejemplo, aquí. Este es el intestino delgado, unas asas del intestino delgado de un niño que tuvo una gangrena aquí y murió. Una necrosis y gangrena. ¿Por qué? Porque miren cómo estaba todo el resto del intestino, lleno de ascaris, lleno de lombrices. Tan lleno, tantas tenía, tan apretadas estaban las lombrices que ya no entraban allí, que comprimieron los vasos sanguíneos de esta parte de aquí. Y claro, al comprimir los vasos sanguíneos, no hay irrigación sanguínea, hay isquemia o falta de riego, anoxia, falta de oxígeno, muerte del tejido y gangrena, porque siempre en los intestinos
ahí están las bacterias de la gangrena, los clostridios. Y entonces aquí se pudrió el intestino y se murieron también los ángeles que lo causaron, ¿no? ¿Y por qué se murió este niño? Porque no fue atendido a tiempo. Porque esto empieza con dolor, ¿verdad? No es que él empezó y ya se murió. Esto empezó hinchándose primero, doliendo porque no recibía sangre. Pero en el campo, lamentablemente, siempre piensan en todo menos en el médico. Primero lo que piensan es, ojo, está ojeado el niño. Llévelo donde la señora Marujita, que esa señora es buenísima para curar de ojo. Ahí lo llevan, la señora Marujita le hace un poco de brujería, le sopla aguardiente con unos montes, le soba un huevo de gallina por ahí y ya lo manda a la casa. Pero pasan 2 o 3 días y el niño en vez de mejorar, empeora. No falta que le diga, no, entonces no es, ojo, ese niño tiene susto, está asustado. Llévelo donde la señora Juanita, que la señora Juanita cura susto. Entonces llega donde la señora Juanita, le hace otro poco de brujería, ya, le sopla puro con monte, le da bendiciones, lo frota con el hermano Gregorio, cualquier cosa, y lo manda a la casa. Y resulta que el niño no mejora, sigue empeorando, ya no soporta el dolor, la fiebre es altísima. Entonces alguien le dice, no es ni ojo ni susto, es espanto o mal aire. Y así pierden cuando ya lo llevan al médico, se le muere. ¿Y a quién se le muere? No se le muere al brujo, a la bruja, se le muere al médico, porque lo lleva ya mal. Pero esto es prueba de que un parásito puede matar. Si fuera solamente 1, 2, 3 o 10 de estos ángeles, no pasa nada. Pero cuando está en grandes cantidades, puede matar. Eso quiere decir que el número de parásitos que uno tiene juega un papel muy importante en el grado de daño que puede causar. No se olviden. A veces un parásito pequeño, por ejemplo, una ameba microscópica, no se la ve. Tú puedes tener unas 200.000 amebas en el intestino, tal vez 1 millón de amebas, y no te van a matar, te pueden causar problemas, sí, enfermedad, sí. Pero si tienes solamente unas 4 o 5 amebas en el cerebro, porque a veces se van al cerebro, te puedes morir. Solo con 4 amebitas o con 2, dependiendo de dónde estén en el cerebro, te puedes morir. En cambio, en el intestino no. Entonces, quiere decir que así como el número es importante, también es importante el sitio donde están los parásitos. Cada parásito tiene un sitio especial donde está, pero algunos se van a otros sitios que no les corresponde y ahí causan peor daño. Veremos adelante cómo se llama eso. Tipos de parásitos. Hay endoparásitos, ectoparásitos. Esa es una primera clasificación. ¿Qué es un endoparásito? Que vive en el interior del huésped. ¿De quién? Del hospedero. El hospedero. Muy bien, no digas huésped. Ya sé por qué dice huésped, porque eso en algunos libros, ya les voy a explicar bien eso. Se dice hospedador u hospedero. ¿Ya? Ajá, pero también le ponen como sinónimo huésped. Sí, ya les voy a explicar por qué, después un ratito. Bueno, el que vive dentro, casualmente acabamos de dar un ejemplo, pero este, ¿no? Vive dentro del hospedador, es endoparásito. Y un ectoparásito, Que está El que vive afuera. Por ejemplo, Las pulgas, las las garrapatas. pulgas del cuerpo, como las pulgas que están en la casa por el gato, por el perro o por las ratas y le pican a la gente, son parásitos ectoparásitos. ¿Qué otro más? Que hay muy frecuente en los colegios de Los mujeres. piojos. El piojo, las garrapatas. Los piojos, por ejemplo, en los colegios más aniñados, más pelucones de Guayaquil, hay epidemias de piojos en las niñas. ¿Y por qué? Si vienen de familias de un nivel social elevado, que tienen educación, es por las empleadas. Las empleadas, si no las vigilan los dueños de casa, las empleadas que vienen del campo, vienen de la sierra, traen piojos a la casa, la niña coge piojos y los lleva al colegio y se arma una epidemia del diablo de piojos en el colegio. Así sea un colegio aniñado. ¿Ya? Y hasta las monjas, es que el piojo es reírse, esas monjas están piojosas por las niñas. Por esto, y es difícil de erradicarlo. Este es un grupo. Otro grupo de parásitos. Monoxeno
dieteroxeno o polieteroxeno. Este grupo se refiere al número de animales que un parásito ataca o parasita. Monoxeno, ¿qué parásito será? Monoxeno. Que parasita solo uno. Solo un animal. Dieteroxeno, por lo menos dos. Di es dos, ¿verdad? Di, dos. Y poli, Muchos. Más de dos. a muchos. Por ejemplo, el parásito del pulmón, que ya veremos en algún momento, que se llama paragónimos, ese parasita a todos los mamíferos, con tal que tenga pulmón, parasita, ese es un parásito polieteroxeno. En cambio, el ascaris, que afecta que vimos, que afecta al hombre, es monoxeno, el ascaris del hombre, por el que hay ascaris del perro, que es otro, y ascaris del gato, que es otro. Pero el ascaris del hombre es monoxeno porque solo parasita al hombre. Y acá el último grupo depende de las condiciones del parasitismo. ¿Ya? Antes de explicarles esto, debo decirles que millones de años atrás, ¿ya?, todos los microorganismos, por ejemplo los protozoarios, las bacterias, todos los virus, lo que había, hongos, todos ellos, los gusanos, todos ellos eran de vida libre, vivían su vida en la naturaleza libremente. Pero con la evolución, conforme pasó el tiempo, pasaron los miles y millones de años, algunos encontraron que era más fácil aprovecharse de otros. No quiero buscar mi comida, sino que mejor me le meto al cuerpo a este y me le como la comida de él. ¿Ya? Y con el tiempo, muchos de ellos llegaron a ser tan dependientes de ese hábito que hoy en día ya no pueden vivir sino como parásitos. Eso es un parásito obligatorio, aquel que no puede vivir de otra manera que no sea si no es siendo parásito. Facultativo es el que, si hay chance, bueno, se aprovecha y es parásito un tiempo. Y si no, no, vive en la naturaleza. Facultativo. Puede ser o no ser parásito, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Si hay chance. Es como que a mí me diga, doctor Gómez, ¿quiere vivir en San Borondón? Ah, bueno, te voy. Y si me dice, oiga, no hay dónde más vivir que en la isla Trinitaria. Ah, bueno, me voy a vivir allá. ¿No? Así, es facultativo, ¿no? Depende de las circunstancias. Accidental. Accidental es un parásito que normalmente no ataca a una especie determinada, pero por accidente la perjudica, por accidente penetra y le causa daño. Yo vi un caso cuando yo era médico rural en el año 1980. Creo que ni los padres de ustedes nacían en esa época. Yo era el médico rural en Lago Agrio, en el oriente ecuatoriano, cuando eso era un pueblito horrible. Y bueno, y ahí el único médico era el médico rural, no había ni hospitales, nada, había el centro de salud. Pero en esa época también había la compañía Texaco, que era la que explotaba el petróleo allá en el oriente. Y también tenía su médico, ¿no? Un médico que contrataba. Y entonces uno es un gringo de esos que trabajaba yo, un ingeniero, notó que se le empezaba a hinchar el pene. Se le puso más grande, más grueso. Entonces al principio estaba contento, ¿no? Le dije, bueno, voy a ser el campeón del barrio. Pero después ya le empezó a doler, pues. Y como que le hincaba por dentro. Y no podía ya orinar bien. Y por último ya no pudo orinar nada. Entonces ahí el médico de Texaco lo examinó, bueno, no sé qué será. Y como éramos amigos me llamó. Me dice, oye, ven a ver acá un caso medio raro. Y entonces yo le dije, ¿tú no tienes para mirar dentro de la uretra? Sí tengo, dice, el uretroscopio. Como los endoscopios cualquiera, ¿no? Para ver, se le hizo una uretroscopía. Se le miró para adentro. Y adentro había algo que se movía y que tenía unas pequeñas espinitas en el cuerpo. Y en ese momento era el tamaño de una lenteja, más o menos. Estaba grande, grandecito. Pero por eso ya casi no podía orinar y le dolía. ¿Ya? Entonces, ¿qué será esto? Pues? Entonces ese paciente se lo llevó a Quito, y allá en Quito, y a mí me tocó irme porque en esa época nos pagaban si nosotros acompañábamos al paciente en helicóptero
o en avión a Quito atendiéndolo en el viaje. Y me fui en el hospital Vos Andes, que era colaborador de Texaco, se lo operó. Y yo me metí a la operación porque tenía curiosidad de saber qué era, ¿no? Bueno, ahí lo abrieron, le abrieron el pene así a lo largo, como cuando se abre un maduro para ponerle queso, ¿ya? Así lo abrieron, la uretra especialmente, pues, ¿no? Y ahí dentro encontraron un pequeño pescadito, un pececito, ¿ya? Que estaba como hinchado, inflado, y tenía espinitas en el cuerpo, pero las espinitas estaban inclinadas hacia atrás, o sea que no podía retroceder. Podía avanzar si quería, pero no podía retroceder, y por eso es que al orinar no lo podía expulsar, y le hincaba, ¿ya? Entonces, ¿qué será esto? Yo me puse a revisar, ahí por ahí en los libros que tenía, me puse a revisar, y en un libro creo que era este naturalista español que murió, Félix Rodríguez Lafuente, ahí encontré que en la Amazonía existe un pez que se llama candirú o canero, Este pececito es del tamaño de un grano de arroz, tal vez más pequeño, que es parásito de otros peces. Se les mete por el ano a los otros peces, ¿ya? O a veces se les mete por los otros orificios, las branquias, pero más por el ano, y se les empieza a comer el intestino estando vivos. ¿Cómo han de sufrir esos peces, no? Hasta que los mata. Y ahí hay una que se muere, él sale y se busca otro pez para hacerle lo mismo. Pero ¿por qué se le metió al gringo? Porque estos gringos son medio locos. Todo gringo esa parte de la naturaleza les encanta, ¿no? Entonces, si encuentran un lugar bonito para bañarse, una laguna de agua cristalina, con árboles y todo, con rocas por ahí, se baña pero desnudo. Tiene que bañarse desnudo. Así son los gringos. Y se mete a bañarse desnudo. Entonces, como no tenía traje de baño, justo un canero vino y se le metió en la uretra. Eso es parasitismo occidental. ¿Ah? Un ejemplo un poco raro, pero es el único que yo conozco, que he visto bien. Parasitismo errático, en cambio, ¿qué es un parásito errático? Es el parásito que está en el animal correcto, pero en el sitio equivocado. Por ejemplo, yo les decía que todo parásito tiene un ciclo, pero un sitio en donde está en cada animal. Por ejemplo, la ameba histolítica, en el ser humano, el sitio en donde siempre debe estar y está es en el colon. Pero muchas veces de ahí, como se mete la mucosa, atraviesa la mucosa, la submucosa, la serosa, se mete a los vasos sanguíneos y por ahí se va a cualquier órgano. Entonces la ameba aparece en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, en el corazón, en la piel, en cualquier parte. Entonces, está en el animal correcto, porque es el humano, porque la ameba histolítica es parásito solo del humano. El animal correcto está bien, el hombre, pero está en el sitio equivocado. No debería estar en el pulmón ni en el hígado, sino en el colon. Eso es parásito errático. El que está en el animal correcto, el que le corresponde, pero en el sitio que no le corresponde, de ese animal. Y periódico es un parásito que un tiempo es y otro tiempo no lo es. Hay uno solo que ya lo estudiaremos más adelante, que se llama Strongyloides stercoralis. Ese un tiempo es parásito y otro tiempo está en la vida libre, ¿no? Dependiendo de las condiciones del ambiente, pero es periódico. Aquí venimos de hospedador o huésped. Por eso yo pongo aquí huésped, porque en algunos libros se encuentra, como bien dijo la compañera, esta traducción de huésped, ¿ya? En realidad, el hospedador es el hombre o el animal que tiene el parásito. Y el huésped es el que visita, el visitante, el que está alojado. Sería el parásito más bien, ¿verdad? Pero ¿por qué le ponen huésped al hospedador? Porque normalmente en inglés, la palabra guest se traduce como huésped o como hospedador. Y en los primeros libros de parasitología que llegaron a América Latina eran traducciones de libros en inglés. Entonces muchos los tradujeron mal y ponían el hombre es huésped del Ascaris ombricoides. Traducían así. Pero si ustedes ven algún libro de eso, ya no hay casi eso. Los libros de ahora ya no. Pero algún libro viejo por ahí, pueden encontrar la palabra huésped y ya saben que no es lo correcto, sino hospedador o también hospedero. ¿Y qué es el hospedador?
es el animal que está con el parásito, ¿verdad? Todo ser vivo que lleva dentro o fuera, o sea, un endo o un ectoparásito, fuera así, ¿ya? Y que vive a sus expensas causándole daño. Todo ser vivo que lleva adentro o fuera así a otro, ¿ya? Que vive a sus expensas, o sea, se aprovecha de él y le causa daño. Ya hemos hablado de algunos ejemplos: endoparásitos, ectoparásitos, causales, obligatorios, facultativos, periódicos, etc. Pero hay un nombre para cierto tipo de hospedador, que es hospedador definitivo o final. El hospedador definitivo o final es el animal donde alcanza el estado adulto. Porque el parásito que se mete a un animal que no es el correcto puede estar allí, pero no alcanza el estado adulto, salvo que sea dieteroxeno o polieteroxeno. Pero normalmente en el definitivo final se llama así al hospedador donde el parásito, cualquiera que sea, llega adulto. ¿Cuál es el hospedador final de Ascaris lumbricoides? El hombre, porque ahí llega adulto. De la ameba, también el hombre. De Giardia, el hombre. De Trichuri, de Enterobius, todo eso, el final es el hombre. O sea, ¿dónde? ¿Y cómo sabemos que un parásito ha llegado al estado adulto? ¿Cuál es la prueba de que en el ser humano un parásito ya está adulto y que está parasitando? ¿Cuál sería la prueba? Que se puede reproducir sexualmente. Que se reproduce, claro. Y la evidencia de que se reproduce es que esa persona va a eliminar quistes o huevos de gusanos, quistes de protozoarios o huevos de gusanos en las heces, o va a tener en su sangre, en sus glóbulos rojos, parásitos. Ahí, esa es la prueba que se está multiplicando. Porque los parásitos no son como nosotros. Nosotros, los seres humanos, algunos se multiplican, se reproducen ya a los 14 años, a los 13 años. Ellos no, solo cuando son adultos. Entonces, ese es el definitivo final. ¿Y cuál es el intermediario? El hospedador intermediario. El que tiene en la etapa de desarrollo. El que durante, digamos de otra manera, el que recibe al parásito en una forma juvenil, ¿ya? Y el parásito se desarrolla. O aquel animal en donde un parásito pasa alguna etapa de su desarrollo, o sea, se va transformando antes de ir al final. ¿Ya? Por ejemplo, el parásito del paludismo, el final es el hombre, pero en el mosquito, el parásito también pasa algunas etapas en su desarrollo. El mosquito, que es vector del paludismo, también es intermediario, porque en su cuerpo se desarrolla antes de ir al final, que es el humano. El paraténico es al revés. Ahí, una etapa juvenil de un parásito, puede ser una larva, por ejemplo, entra a ese animal, pero no se desarrolla, no cambia nunca. Entonces ese es un paraténico, porque ese paraténico no tendrá ningún tipo de participación en el desarrollo del parásito. Tendría que comérselo un intermediario, ¿ya? Para que se siga desarrollando esa larva antes de llegar al final. El paraténico es aquel donde de una forma juvenil entra, pero no se desarrolla, se queda ahí. ¿Ya? Ahora, todo hospedador, sea definitivo, intermediario o paraténico, puede constituir un reservorio. ¿Qué es reservorio? Significa que de él puede ser tomado el parásito y pasado a otro ser vivo. ¿Ya? A veces directamente o a veces a través de intermediarios como mosquitos, etc. Por ejemplo, un perro le puede pasar una pulga a mí, o un piojo del cuerpo. El perro tiene pulgas y yo por dormir con el perro me pasa las pulgas. El perro es reservorio de la pulga y me la pasa a mí. Yo no soy reservorio porque la pulga del perro no puede vivir en el hombre. Le pican nomás al hombre, pero no vive en el cuerpo del hombre. Le pica si se aprovecha y nada más. Eso es, entonces, un reservorio en el caso de un ejemplo. Pero ¿cuál es empecemos en orden? ¿Cuál es el reservorio que es el verdadero? Es el hospedador definitivo final. El reservorio verdadero es el hospedador definitivo final. ¿Por qué?
porque normalmente cuando es verdadero, cuando es el definitivo final, no debe sufrir de enfermedad. No debe sufrir de enfermedad. O sea, ha llegado a un punto de la evolución en que ya no se enferma, ¿no? Pero nosotros los hombres sí nos enfermamos. Somos, por ejemplo, el reservorio, somos el definitivo de Láscaris, hospedador definitivo de Láscaris, pero sí nos enfermamos. O sea, no somos reservorios verdaderos. Los reservorios verdaderos son que, siendo definitivos o finales, no se enferman ya. Han llegado a un estado de equilibrio donde no les pasa nada. Pero en cambio de ellos, sí puede ser tomado el parásito para pasar o ser transmitido. Un reservorio accidental es uno que no es protagonista de un ciclo. Por ejemplo, en la selva hay una enfermedad que es causada por un parásito que se llama leishmania. Ese parásito es de los animales silvestres y se transmite de un animal a otro a través de la picadura de un mosquito pequeño que se llama luxomía. Eso no importa ahora, no tienen que aprender, solo ejemplo. Esa luxomía es el vector, un mosquito chiquito. Y lo transmite entre los animales, por ejemplo, en el oriente. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que yo me voy de cacería al oriente y me llevo a mi perro que es de acá de Guayaquil. Y mi perro, al meterse a la selva, es picado por esos mismos mosquitos que transmiten aquel parásito entre los animales de la selva. Y pum, le transmiten a mi perro. ¿Ya? Y mi perro, bueno, se infectó. ¿Ya? Y yo ni cuenta me doy. Y después de unos 2 o 3 meses, mi perro tiene ya en su cuerpo el parásito. Y yo me lo llevo a otro sitio de cacería. A un sitio donde no hay el parásito, pero sí hay los animales y sí hay los insectos. O sea, es un lugar que existen los insectos y los animales, pero no hay transmisión porque no existe el parásito. Pero mi perro lo tiene. Y cuando entra ahí, los mosquitos de ese sitio le pican a mi perro, toman el parásito, y después que el perro se fue, le empiezan a picar a los animales de ese lugar y se arma un nuevo foco de transmisión que antes no había allí. Por eso el reservorio occidental también se llama amplificador del foco. ¿De qué foco? Del oriente. Ese foco del oriente, foco de transmisión del oriente, lo trajo a la provincia de Los Ríos. Lo amplificó. Sin ser protagonista, solo que accidentalmente se metió en el sitio. Entonces, todos estos 3 primeros pueden ser reservorios. Pero hay que ver cuál es verdadero. En general, el verdadero es este, el definitivo final. El intermediario difícilmente puede ser reservorio porque todavía no está el parásito adulto. También el paratenio. El verdadero reservorio es el definitivo o final. Y ahora vemos que es un vector. Un vector es todo ser vivo que de alguna manera distribuye, transmite, ya sea por contacto, por ingesta o por inoculación, transmite un parásito. Ese es un vector, el que transmite un parásito de un animal a otro. A través de un mecanismo específico de él, son diferentes entre cada vector. Todo vector toma el parásito directamente del hospedador, o sea, de su cuerpo, del definitivo, o a veces de sus desechos orgánicos. En el caso de las cacas, por ejemplo, de las cacas que quedan por allí, y la mosca hace de vector, u otro animal hace de vector. Pero aquí viene algo importante. Los principales vectores que hay en parasitología y en general en microbiología, en biología mismo, son los artrópodos. ¿Qué son los artrópodos? A mí me enseñaron eso en 3er grado de la escuela. Y mi escuelita era pobre pero honrada. Me enseñaron eso, yo me acuerdo, y cuando fui profesor enseguida me acordé y contesté esa pregunta cuando me la preguntaron. Me la hicieron. ¿Qué es un artrópodo? Son Son vertebrados. ¿Es un invertebrado? Sí. ¿Qué más? ¿Qué característica tiene que hace que se lo denomine artrópodo? O sea, es como de articulación, ¿no? Su cuerpo, muy bien, hijita, su cuerpo es articulado. Porque mira, como es un invertebrado,
no tiene esqueleto interno, sino exoesqueleto. Es duro el esqueleto, pero por fuera. Entonces, su cuerpo es duro, su cuerpo es el esqueleto, no tiene huesos adentro. Pero claro, si no tuviera articulaciones, no podría moverse. Pues. Bueno, mira tú un cangrejo, ¿no? Sus patas, sus dedos, sus manos, todos se mueven porque tienen articulaciones, pero son tiesas, ¿verdad? Son tiesas. Entonces, si no tuvieran articulaciones, fueran como estatuas. Entonces, el artrópodo es todo invertebrado cuyo cuerpo es articulado, especialmente las patas. Por eso el nombre es artrópodo. Artro, articulación, podo, patas o pies. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿y cuáles son los artrópodos más conocidos? ¿Cómo se clasifica? Hay 4 grupos de artrópodos. Arácnidos. Los arácnidos. A ver, te los voy a decir en orden, para que ustedes me lo van definiendo. Los artrópodos son los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos. Cuando un artrópodo yo digo, no, este es un insecto. ¿Por qué? O sea, como que uno dice, la cucaracha es un insecto, es un artrópodo, así por las patas y eso. ¿Pero qué tiene que ver las patas? O sea, por lo que se explicó de que son articuladas al cuerpo. Bueno, todos los artrópodos tienen las patas articuladas, tanto los insectos como los arácnidos, como los crustáceos y los miriápodos. Entonces, cuando un artrópodo con su cuerpo articulado es un insecto. Una vez un alumno hace años me dijo, un insecto es que tiene alas, me dice. Y usted sabe que un pájaro es un insecto. No puede ser. Hay insectos que no tienen alas, como las pulgas. Por sus segmentos. No busquen en Google, por favor. Piensen ustedes. ¿Cuándo decimos que un artrópodo es un insecto? Cuando tiene, ¿cuántas patas? 6. Más de un par. Más de un par. ¿Pero cuántas? 6. 6. Muy bien. 6. Cuando todo artrópodo que tenga 6 patas es un insecto. ¿Ya? Tenga alas o no tenga alas. Ese es un insecto. ¿Ya? ¿Y un arácnido? ¿Cuántas patas tiene? 8. 8. Entonces la araña no es un insecto. Ustedes ven cómo se equivocan a veces muchos profesores, o hasta en los libros, insectos como las arañas, los escorpiones tampoco son insectos, los alacranes son arácnidos. Las garrapatas tampoco son insectos, son arácnidos, tienen 8 patas. ¿Y los crustáceos? ¿Cuándo decimos que un artrópodo es un crustáceo? Ustedes se han comido quizás cuántos cangrejos le han dado martillos a sus pobres cangrejitos. Por el caparazón duro. Y nunca le han contado las patas. No, caparazón duro es el exoesqueleto. Bueno, todos los insectos tienen exoesqueleto. Eso sí, el exoesqueleto de los crustáceos es el más duro de todos. Pero todos los insectos tienen exoesqueleto, o sea, un esqueleto duro. Su cáscara es dura. Pero estamos hablando de patas. ¿Cuántas patas tiene el crustáceo? 10 patas. Entonces vamos en orden. Cuando tiene 6 patas, es un insecto. 8 patas, este es un arácnido. 10 patas, este es un cangrejo. Ustedes se comen, ¿cuántos cangrejos se han comido y nunca le han contado las patas? Están preocupados de comerse las patas gordas nomás. ¿Ya? Bueno. ¿Y cuándo es un miriápodo? Cuando tiene ya más patas. 100, hay el 100 pies, el 1000 pies. O sea, más de 10, ya un miriápodo. Y nunca son 12, 13, que son a partir de 25 pares de patas. El 100 pies, por ejemplo, el 1000 pies también, ¿no? Entonces, pero ahora sigamos. De estos artrópodos que hemos mencionado, insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos, los más
importantes son los insectos como vectores, ¿ya? Como transmisores de enfermedades, los insectos. ¿Ya? Ahí están moscas, simúlidos, mosquitos, tanto que hay, bueno, luxomías, bueno, todos son de 6 patas. De esos insectos, ya, los principales vectores son insectos. Y dentro de los insectos, ¿cuál es el más importante como vector en el mundo que causa mucha enfermedad que transmite? Ustedes están viendo ahora que transmite enfermedades. ¿Cuál es? El mosquito. El mosquito, perdón. El mosquito, solo en malaria matan millones de personas en el mundo. Millones, todos los años, 10, 12 millones de niños mueren en África por malaria. ¿Transmitido por qué? Por el mosquito. ¿Quién transmite el dengue? El mosquito. ¿Quién transmite la fiebre amarilla? El mosquito. La encefalitis equina venezolana, el mosquito. Zika, chikungunya, encefalitis equina del este, fiebre del oeste del Nilo y tantas otras fiebres que la encefalitis japonesa, bueno, la fiebre ñon en la China, y montones. El mosquito es el peor enemigo del ser humano, porque transmite, no solo transmite parásitos, transmite también virus más que nada, pues fiebre amarilla, es un virus, dengue es un virus. ¿Ya? Entonces, dentro de los vectores, lo más importante son los insectos, y dentro de los insectos, el más importante es el mosquito. Bueno, pero para ser vector, se requieren de ciertas características. Por ejemplo, tener cierta densidad poblacional. Si no son muchos, no es buen vector, pues. ¿Ya? Por ejemplo, un ejército. Para que un ejército sea bueno, sea fuerte, tiene que ser numeroso. Si ustedes tienen un ejército de 1000 soldados, no vale para nada. Pero si tienen un ejército de 5 millones de hombres, como tiene Estados Unidos, ese es un ejército denso poblacionalmente. Así mismo los vectores. Si aquí en Guayaquil hubiera solamente 1000 mosquitos aedes allí, no tendríamos dengue, pues. Pero hay millones, pues. Entonces, en un vector, el primer punto, debe ser muy numeroso, existir en grandes cantidades para que sea buen vector. Segundo, tener una infección natural alta. ¿Qué es infección natural? Es decir, que en él se encuentra de manera natural, puede ser un virus, puede ser un parásito, una bacteria, lo que sea, de manera natural. Él lo ha cogido de algún animal o de otro ser humano, pero es natural en él. O sea, usted coge, por ejemplo, 100 mosquitos, ¿ya? Y le hace una prueba para saber cuántos mosquitos de estos tienen el virus del dengue. Y resulta que dice que el 60%, 60 mosquitos de los 100 salen positivos. Chuta, digo yo, aquí hay dengue altísimo porque el 60% de los mosquitos tiene el virus, va en la mitad. Entonces aquí la transmisión es alta. Pues si hago en otro lugar y de 100 mosquitos me sale que solo 2 tienen el virus del dengue, no, aquí la infección natural es baja. ¿Ya? Entonces la transmisión es baja. Entonces la infección natural es el porcentaje de individuos que están naturalmente infectados. Puede ser con virus, puede ser con bacterias, puede ser con parásitos. Infección natural se refiere, o índice también se llama, índice de infección natural, el porcentaje de individuos que están naturalmente infectados. ¿E infección experimental qué es? ¿Ya? Es el porcentaje de individuos que pueden infectarse experimentalmente con microorganismos que normalmente no transmiten, pero al infectarlo experimentalmente sí lo transmiten. O sea que digo yo, por ejemplo, este mosquito que transmite dengue, yo le inoculo otros virus, voy probando y también los puede transmitir. Digo, entonces este mosquito tiene, para el virus mayaro, por ejemplo, tiene un índice de infección experimental del 10%. Para tal cosa, 5%. O sea, eso es experimentalmente. Pero lo natural es lo que importa. Lo experimental es más para estudiar qué tan buen vector puede ser. Yo quiero ver cuántos virus puede transmitir este mosquito. De todos los virus que tengo en el laboratorio se los voy inoculando y los pruebo haciendo que pique a ratones para ver a cuánto transmite. Si no transmite, este virus no lo transmite. El de acá sí. Y así, esa infección experimental. Y todo eso sumado, la densidad poblacional, la infección natural, o sea, el índice de infección natural y el índice de infección experimental, son índices porque son porcentajes, son lo que constituyen
la capacidad o potencial vectorial. Capacidad o potencial vectorial. O sea, qué tan buen vector es. Otra cosa, si el parásito no solamente es transmitido por un vector, sino que se multiplica y se desarrolla dentro de él, o sea, pasa una parte de su desarrollo dentro del vector, ese vector también es intermediario, pues no se olviden del concepto de intermediario, ¿verdad? ¿Ya? Aquel en donde el parásito pasa una etapa de su desarrollo, se transforma en 2 o 3 estadios diferentes antes de llegar al hospedador definitivo final. Entonces, el mosquito, si al mismo tiempo que es vector, también dentro de su cuerpo se desarrolla el virus o la bacteria o el parásito, es un intermediario también. Y por lo regular, todos los vectores también son intermediarios. La mayoría, si no todos, son intermediarios. O sea que dentro de su cuerpo hay una etapa del desarrollo del parásito. ¿Están con sueño o quieren descansar los 5 minutos? Porque son 2 horas que tengo que darle. ¿O ya se durmieron? Sí, sería bueno descansar unos 5 minutos. A ver, les voy a dar 10 minutos de descanso, ¿ya? Para que estiren las piernas, se vayan a tomar un vaso de jugo por ahí, un guineo, lo que sea, ¿ya? Lávense la cara. Y estamos aquí, son las 7 minutos, a las 9:15 empezamos otra vez. Son las 9:08. Muy bien, doctor. ¿Ah? Gracias, doctor. Gracias, Ya. doctor. Gracias. No se queden más tiempo, ¿eh? Bueno. Ok, doctor. Hablando de las 4:30. 7 horas. Bien, ya están por allí todos, la mayoría. Sí, doctor. Ya, vamos a seguir entonces. Sí, doctor. Sí, doctor, aquí estamos. Esta, por ejemplo, es un vector. Es una mosca, ustedes no se imaginan lo pequeña que es. Es mucho más pequeña, 10 veces más pequeña que una mosca normal. El tamaño de la cabeza de un alfiler. Y es vector de una enfermedad que, gracias a Dios, ya la eliminamos en Ecuador, que se llama la oncocercosis, que es causada por un gusano que se llama oncocerca. Bueno, ya veremos después en detalle eso. Ahora no tiene que apuntar nada, solo es datos nomás, ¿no? Bien, entonces, y miren, aquí en la trompa de la mosca se hace un corte histológico y se ve una larva. Esa larva es la forma infectante. Todo parásito tiene una forma infectante. ¿Qué es la forma infectante? La que penetra al nuevo hospedador para transformarse en adulto. ¿Ya? Por ejemplo, la larva de tercer estado inmadura de Ascaris lumbricoides, que va todavía dentro de huevos, que contaminan los alimentos, esa es la forma infectante de Ascaris. La forma infectante de la ameba es el quiste de 4 núcleos. Y así ejemplo estoy dando. Después veremos eso poco a poco. Entonces, aquí en este caso, la mosca tiene una larva infectiva en su aparato picador. Aprovecho para decirles que el aparato picador o chupador de todo insecto que toma sangre se llama proboscis. Proboscis. P-R-O B labial O S C I
S, proboscis. Aquí, por ejemplo, aquí está representada la proboscis de esta mosca. La mete aquí, inocula la larva infectiva que la tiene aquí en la boca. Inocula esta larva, ¿ya? Estas larvas, que son varias, pues porque te mete varias, se transforman en adultos ya en el cuerpo del ser humano. Este es el caso de Onchocerca volvulus. Son gusanos. Y se alojan en tumores bajo la piel. La hembra pone huevos, los huevos eclosionan dentro de ella mismo y salen las larvas que se van por todo el cuerpo del ser humano, por toda la piel. Esas larvas se llaman microfilarias. Acá está otra vez otra proboscis de otra mosca. Mete aquí la proboscis y al tomar sangre toma las larvas y en el cuerpo de la mosca, miren, se transforman en las microfilarias en forma de salchicha y larva infectiva. Entonces, esta mosca no solamente es vector, porque transmite en la forma infectante, sino que también es intermediario, porque su cuerpo se transforma, pasa parte de la forma juvenil, antes de llegar a adulto, formas juveniles del parásito pasan por el vector. Allí el vector es un intermediario. Y eso pasa casi con todo, ¿no? Pero ya veremos después con tranquilidad cada uno de los casos. Estos son ejemplos viendo de manera general, ¿no? ¿Qué es un vehículo? Así mismo, cuando el vector es un ser vivo, ¿ya? El vehículo es un elemento que no es un ser vivo, ¿ya? Puede ser animado o inanimado, pero hace el papel de vector. Por ejemplo, el agua. El agua puede diseminar quistes de amebas, huevos de parásitos, virus, como el de la hepatitis, tantas cosas. La bacteria del cólera, la bacteria de la tifoidea, el agua lo puede transmitir. Y el agua, le pregunto, ¿es un vehículo animado o inanimado? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que animado. ¿Ah? Animado. Animado. Sí. No sé. ¿Estás segura? No sé, yo creo que es inanimado. Inanimado. ¿Por qué? Tú pones un vaso, tú pones Pero no es agua como en un vaso, se mueve el agua. Sí se mueve, pero... Se mueve ese temblor, pues. Pero si no se mueve el vaso, el agua no se mueve. El agua no sale de allí. Se puede evaporar, pero no porque se mueve. Entonces, el agua es inanimada. Pero ¿y cómo en los ríos se mueve? En el mar. ¿Ya? ¿Cómo así? Ahí pareciera que fuera animada. Por la corriente. Bueno, las corrientes de viento. Vientos, la corriente. Corrientes de Yo viento, vi que han puesto las bastantes inclinaciones del recipientes de terreno, la... la inclinación del terreno, el agua viene bajando de las montañas, el río Guaya baja de Chimborazo, la inclinación del terreno lo hace correr, ¿tá? Y también el movimiento de las mareas del mar, que se mueven también de acuerdo al movimiento de la tierra. Lo mismo pasa con el viento no es animado, es inanimado. Ustedes pongan aire dentro de un vaso así mismo que tenga tapa y no se mueve. Pero afuera salen, se asoman a la ventana y sienten que el aire se mueve. Lo que pasa es que la tierra es la que se mueve. Al moverse la tierra, la atmósfera que tiene aire hace que se sienta en mayor o menor intensidad de acuerdo a la altura que estamos, de acuerdo a la temperatura del día, etcétera, etcétera, a la presión atmosférica, etcétera. Entonces, son inanimados, pero hacen el papel de vectores porque también distribuyen cualquier tipo de parásitos, ¿no? Ciclo evolutivo. El ciclo evolutivo es todo un complejo número, un complejo grupo de puntos o de pasos que debe cumplir un ser vivo para desarrollarse hasta llegar a adulto. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro ciclo evolutivo de los seres humanos?
embrión, ¿ya? Luego feto, neonato, lactante, preescolar, escolar, vamos a la púberes, vamos al colegio de adolescentes, después somos jóvenes en la universidad, después somos adultos, nos casamos, nos reproducimos y morimos. Ese es nuestro ciclo evolutivo. Sino que como nosotros no somos parásitos, aunque en algunas cosas sí lo somos, pero normalmente no somos parásitos, entonces nosotros no pasamos por esa de llegar a un hospedador, ¿no? Porque no somos realmente, aunque somos parásitos de otra manera. De otra manera. Para nosotros, los parásitos humanos, que hay bastantes, causamos daños, pero sin vivir dentro ni fuera del hospedador, sino cerca de él nada más. Por ejemplo, el empresario que gana millones de dólares porque es dueño de un comisariato y le paga una miseria a cada trabajador. Él vive de esa gente, se aprovecha, se enriquece. Es un tipo de parásito humano. Pero en los parásitos, el ciclo evolutivo comprende todos los pasos que tiene que desarrollarse hasta llegar a adulto que los peores final. Son varios puntos. Por ejemplo, hay un parásito que vive en el pulmón, yo les dije ya, de los mamíferos, que se llama Paragónimos. Ese vive en el pulmón. Y como vive en el pulmón, los huevos que pone en el pulmón salen con el esputo. ¿Ya? Con el esputo. Si es un ser humano, el hombre sí expectora. El humano también le da, pues no tiene pulmón. Si es un ser humano, el humano expectora. Y si es un animal, los animales no expectoran. Ustedes nunca han oído un gato que bota de un esputo, ¿verdad? Ni un perro tampoco. Ellos se tragan el esputo y lo eliminan con las heces. Pero sea lo que sea, los huevos de ese gusano, sea que salido con el esputo o con las heces de los animales o también las heces de los niños se tragan nomás el esputo. Entonces, esos huevos de ese gusano, lo primero que tiene que hacer es llegar al agua. Si no logra llegar al agua dulce, ahí se acabó el ciclo. Se murió, se secó el huevo y se acabó. Pero si cae en el agua, ¿ya? El huevo desarrolla dentro de sí una larva. La larva, ya veremos después los detalles, ¿no? Una larva que se llama miracidio, no tiene que notar ahora nada. Esa larva es una larva que nada. Una vez que nació la larva dentro del huevo, se rompe el huevo y la larva sale nadando. El primer paso del ciclo evolutivo es llegar al agua. Y se forma el miracidio, que es la larva nadadora. Sale del huevo al agua nadando, pero ahora tiene que encontrar a un caracol. Si encuentra el caracol de una especie especial, no es cualquier caracol, se le mete por las partes blandas del caracol y dentro del caracol se desarrolla en 2 o 3 etapas más, que no importa los nombres, se desarrolla en 2 o 3 etapas más todavía juveniles. Se desarrolla. Una vez que se desarrolló el caracol, todavía no termina su ciclo. Ahora tiene que salir del caracol, sale del caracol y tiene que encontrar un cangrejo. Encuentra el cangrejo y se mete por las articulaciones del cangrejo al cuerpo del cangrejo, y en el cuerpo del cangrejo se aloja en los músculos del cefalotórax, porque el cangrejo no tiene tórax y abdomen, tiene la cabeza que a la vez es tórax y a la vez es abdomen, cefalotórax, el carapacho, caparazón se dice. Ya, bueno, ahí se desarrolla hasta llegar a la forma infectante, en la larva infectante. ¿Y qué espera ahora? Ahora espera que ese cangrejo se lo coma crudo un mamífero. Puede ser un hombre, puede ser un perro, puede ser un gato. Y si el hombre o el perro o el gato se lo comen crudo a ese cangrejo, ahí llega adulto en el pulmón. Sale del intestino, se va al pulmón y ahí llega adulto. Ahí recién llegó adulto. Ahí recién se cumplió. Miren cuántos pasos hizo Paragónimos para llegar a adulto en el pulmón de un mamífero. ¿Ya? Primero cayó al agua, se transformó en larva efectiva, se transformó en larva nadadora, miracidio, después entró al caracol, formó 2 etapas más de su vida ahí, luego fue al cangrejo, formó otra etapa de su vida allí, y luego tuvo que ser ingerida cruda por el ser humano, o por los gusanos, o por los perros o gatos, o cualquier otro mamífero,
Los cangrejos que este gusano utiliza no son los cangrejos que ustedes comen en las cangrejales. No. Son cangrejitos pequeños de agua dulce, que los cazadores, los pescadores, los mineros, leñadores, vaqueros, soldados, etcétera, los cogen debajo de las piedras en la orilla de los riachuelos, en la orilla de las charcas. Son pequeñones, los cogen, los abren, les ponen sal y limón y se los comen crudos con sal y limón. Y ahí se infectan. ¿Ya? Pero miren, eso es un ciclo evolutivo. ¿Ya? Y la parasitología nos enseña que mientras más largo sea el ciclo evolutivo de un parásito, más atrasado es el parásito desde el punto de vista evolutivo. Por ejemplo, el parásito es atrasado, porque miren el montón de pasos que tiene que dar. Primero cae el agua. Si no cae el agua, se fregó. Bueno, cayó el agua y se dio la lana, pero si no encuentra el caracol, ahí se acabó. Encontró el caracol, se desarrolló un poco el caracol, pero tiene que buscar el cangrejo. Si no encuentra el cangrejo, ahí se acabó. Y por último, si el cangrejo no se lo come un mamífero, también se acabó. Es un ciclo evolutivo y sin embargo, ¿por qué existe ese parásito? Porque son bastantes los mamíferos que pueden ser parasitados. Hay bastantes caracoles y hay bastantes cangrejos. Entonces sus chances son altos también. En cambio el Ascaris, por ejemplo, el ciclo evolutivo del Ascaris es un ciclo corto. Una persona que tiene Ascaris elimina huevos con las heces, ese huevo madura en la tierra, contamina el agua o las legumbres y entra al cuerpo de otra persona. Es un ciclo rápido. Entonces no tiene que hacer muchos pasos más que madurar. Entonces es un parásito evolucionado, un parásito más avanzado es el gusano Ascaris. Entonces, el ciclo evolutivo es eso. Todos tienen un ciclo evolutivo, todos parásitos tienen un ciclo evolutivo. Unos más largos o más complejos que otros, pero todos parásitos cumplen un ciclo evolutivo. Y hay dos tipos. El directo, por ejemplo, el del Ascaris, donde no participan intermediarios. El hombre que tiene Ascaris elimina los huevos caen a la tierra, maduran, contaminan el agua, los alimentos, o las moscas los llevan a otro sitio por ahí, y ya infectan al ser humano. No hay intermediarios, no se desarrollan dentro del cuerpo de otro animal. Simplemente pueden ser hasta transportados, una mosca los transporta en las patas, pero no se desarrolla en el cuerpo de la mosca. Y si no, pues directamente a través del agua, o las legumbres, las lechugas, las cosas que se comen crudas. Entonces ese es un ciclo evolutivo directo, sin intermediarios. Y el ciclo evolutivo indirecto, que es el ciclo evolutivo donde participan varios animales, como el que les acabo de decir, el paragónimo. Participa el mismo paragónimo, participa un caracol, participa un cangrejo y participan los mamíferos. ¿Ya? Ese es un ciclo indirecto, que tiene intermediarios, uno o más. Claro, los mamíferos son los finales, pero los intermediarios del que les hablé, del paragónico, serían el caracol y el cangrejo, porque en ellos se desarrolla una parte del crecimiento del parásito, hasta llegar al final, que es el mamífero. Entonces, el ciclo es directo cuando no hay otros animales intermediarios, e indirecto cuando sí los hay. Este es un ciclo evolutivo indirecto, por ejemplo. Un ejemplo nomás. Porque mismo delante, este que vimos aquí es un ciclo indirecto, porque participa la mosca como vector, como intermediario. ¿Ya? Entonces es indirecto porque hay un intermediario. Aquí en el cuerpo de la mosca sí madura la lana, ¿ya? Aunque solamente es un intermediario. En el que le dije del paragónico hay dos intermediarios, el caracol y el cangrejo. ¿Ya? Bueno, entonces aquí es parecido, ¿no? Este es otro parásito. Y no, este es el mismo que está acá. Este es el mismo. Es el mismo. Este es los tumores que produce. Esto que acá está dibujado de otra manera. Es el mismo ciclo. La mosca es el intermediario. ¿Ya? Y el hombre es el final. ¿Ya? Los modos de transmisión. ¿Qué es el modo de transmisión? ¿Ya? Es el mecanismo por el cual
La forma infectante, yo le decía que cada parásito tiene una forma infectante. La forma infectante de la ameba son los quistes, la forma infectante de los gusanos son los huevos, ¿ya? O las larvas. Cuando la forma infectante del parásito llega al hospedador definitivo. El mecanismo por el cual llega, ese es el modo de transmisión. Ya, una vez que llega pues al definitivo, se desarrolla hasta adulto e inicia su vida parasitaria. ¿Ya? Entonces, el modo de transmisión es ese, el mecanismo por el cual se transmite el parásito. Y así mismo es directo, igual que el ciclo evolutivo, ¿no? Es directo cuando no participa en ningún vector o vehículo, animado ni inanimado, sino que es de persona a persona. Por ejemplo, el ascaris, que yo les pongo de ejemplo siempre. Hay otros gusanos también, enterobios, trichudes, ¿ya? Indirecto, cuando participan vectores o vehículos. Vectores, por ejemplo, hemos visto de Paragónimo, hemos visto de la mosca, el oncocerca, ¿ya? O a veces vehículos también, pero más es la participación de otros animales. Indirecto. Como el ciclo de transmisión, no de evolución, se puede incluir en la participación a vehículos, o sea, el agua, por ejemplo, el aire, ¿ya? Acá también, porque no es un ciclo evolutivo, es un modo de transmisión. Y ahí sí pueden ser vectores vivos o vectores no vivos, ¿no? Como el agua, el aire, por eso se los pone aquí también. Pero es lo mismo, si no participan ni vectores ni vehículos, es directo. Si participan vectores o vehículos, es indirecto. La dinámica de transmisión es toda la trayectoria de la transmisión de un hospedador a otro en términos cualitativos. Por ejemplo, velocidad, tiempo, complejidad, efectividad, etc. Eso es lo que es la dinámica. O sea, ¿qué trayectoria sigue la transmisión? ¿Cómo es? ¿Qué tan rápida es? ¿Qué tiempo toma? ¿Qué compleja es? ¿Es efectiva o no? ¿Qué cualidades tiene? Esa es la dinámica de transmisión. Denme un ratito que tengo que ver algo en el sílabus para ver hasta qué tema les doy hoy día. Un ratito, perdonen. No se preocupe, doctor. Yo necesito que en cada curso, yo tengo en cada curso, como ustedes son primera vez conmigo, necesito que un estudiante o una estudiante, una señorita, pueda ser como mi contacto con los demás, para, en primer lugar, para que me haga acuerdo de cuándo, de qué, hasta qué diapositiva llegué. Porque como tengo 2 materias, medicina tropical, tengo 3 cursos de medicina tropical y tengo 3 cursos de parasitología voluntaria. Doctor, yo soy la delegada del curso. A ver, ¿cómo te llamas tú? María José Porras. María José Porras. Porras. Espinosa. Ya. Tú vas a hacer contacto, cosa que tú me dices, hoy día, hasta aquí no vamos a llegar hoy día porque después nos va a sobrar tiempo. Acuérdate que la próxima, que nos quedamos hasta dinámica de transmisión. O si no, acuérdate que lo que toca es esto, potencial biótico de los parásitos. Acuérdate, anota por allí, próxima clase, potencial biótico de los parásitos. El día viernes yo te digo, a ver, mañana, pues, Mañana. A ver, María José, ¿hasta dónde llegamos? Tú ves hasta el potencial biótico, ahí seguimos. Anotan eso, por favor. Y también anotan mi teléfono, porque también yo a veces les aviso, por ejemplo, yo tengo a veces reuniones virtuales, porque yo soy profesor, por ejemplo, yo soy profesor invitado de la Universidad de Trujillo, en Perú. También aquí estoy participando en la cuestión del COVID, ayudando como asesor. Entonces a veces me llaman para reuniones virtuales, porque yo no puedo ir presencialmente porque ya tengo 70 años, tengo que estar, repito, 0999 ¿Ya? 42 ¿Ya? 97
59. Repito, 59. sí, repito, 0999 429759. Eduardo Ya. Gómez.